Estimados hermanos, el tema de hoy es Dios aborrece la violencia y ama la paz. La violencia es el uso de alguna forma de fuerza para vencer una resistencia y conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien o imponerle algo. El pecado es maldad y violencia que Dios aborrece. Frente a la violencia está la paz de la convivencia en Dios y en su amor. Dios ha obrado su salvación en Cristo para quitar la violencia del hombre y para hacer que sus hijos
se conviertan en instrumentos de paz para este mundo de violencia. Hablemos en primer lugar de cómo Dios aborrece la violencia y a los violentos. En tiempos de Noé había mucha violencia en la tierra. El pecado había traído mucha maldad a la humanidad. En Génesis 6:5 se nos dice: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y la maldad trajo violencia, y la violencia trajo más violencia. En Génesis 6:11 al 12 se nos dice que se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y fue tanta la maldad y tanta la violencia de la generación de Noé que Dios decidió castigarla. El Dios justo decidió poner fin a la vida en la tierra, porque la maldad había llegado a su colmo. Dice Génesis 6:13: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Por tanto, esta violencia de los días de Noé fue inmensa y será semejante a la que habrá antes de la segunda venida de Cristo a la tierra, por lo cual Dios traerá juicio en ese día final, en ese día de la segunda venida de Cristo. Nos dice Mateo 24:12, 36 al 37, 39 y 50 al 51: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero del día y la hora nadie sabe, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Vendrá el Señor y castigará duramente. Por tanto, en los días de Noé había mucha maldad, mucha violencia, y el Dios que aborrece la violencia decidió castigarla. ¿Cómo castigará la violencia de los últimos días, que serán semejantes a los días de Noé? El hombre, por su pecado, practica la maldad y a través de ella toda forma de violencia. El hombre practica la violencia, que fuerza y lucha contra la verdad mediante la mentira. La mentira violenta a la verdad, proponiendo en su lugar una versión falsa que la desacredita. En Génesis 3, 4 al 6, la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría.
y tomó de su fruto y comió. Por tanto, este texto nos muestra cómo la mentira, en este caso de Satanás, violentó a la verdad de Dios, proponiendo en su lugar una versión falsa que desacreditó a la palabra de Dios ante los ojos de la mujer. No moriréis, dijo la serpiente, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Por tanto, la mentira de la astucia de Satanás violentó y engañó a la voluntad humana para llevarla a abandonar la verdad de Dios. En 2 Corintios 11:3 se nos dice que la serpiente con su astucia engañó a Eva. Por tanto, el ser humano practica la violencia con la mentira. También el ser humano practica la violencia que enfrenta a hombre y mujer física y psicológicamente. Dios acusa a Adán de pecar al obedecer a Eva para desobedecerle a él. Por tanto, el hombre tuvo que tener conciencia de que comía del árbol prohibido. Si no, no habría pecado. En Génesis 3:17, Dios le dijo al hombre: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol. Por tanto, Dios acusa al hombre de haber pecado. En este caso, le acusa de haber obedecido a su mujer. La cuestión es, ¿cómo consiguió la mujer que el hombre comiese y desobedeciese a Dios? Sabemos cómo lo consiguió el diablo, engañando a Eva. Pero ¿cómo consiguió la mujer que el hombre comiese? ¿Cómo? Dice Génesis 3:6, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Por tanto, la mujer vio que el árbol era bueno, agradable, codiciable. Es decir, la mujer fue engañada por la mentira de Satanás. Pero, ¿cómo fue que el hombre comió? ¿Qué hizo la mujer para que el hombre comiera? Arroja luz sobre la pregunta planteada, el juicio de Dios sobre la mujer. ¿Cuál fue este juicio? En primer lugar, la vida humana vendría por la violencia del dolor. Y en segundo lugar, en las relaciones entre esposos, habría un dominio del hombre sobre la mujer. Y este dominio sería en ocasiones violento, física o psicológicamente. En Génesis 3:16-17 se dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Por tanto, el juicio de Dios, que siempre tiene que ver con el pecado, nos indica
que la mujer ejerció alguna forma de violencia sobre el hombre para que pecase. Si Dios la castigó a ella a sufrir la violencia del dolor y la violencia del dominio del varón, es que la mujer ejerció alguna forma de violencia sobre el hombre. Sabemos que no fue física, por tanto, tuvo que ser psicológica. En 1 Timoteo 2, 12 al 14 se nos confirma esto cuando el apóstol Pablo dice: no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Porque Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Por tanto, en este caso, en este texto del apóstol Pablo, se nos muestra que la prohibición de Dios a la mujer de ejercer dominio sobre él después de la caída fue porque lo ejerció antes de la caída, que usó el dominio para llevar al hombre a pecar, a desobedecer. Y por eso su castigo consistió en quedar bajo el dominio del dolor y el dominio del hombre. De una manera u otra, Dios aborrece todo tipo de violencia. Aborrece la violencia física o psicológica ejercida por el hombre a la mujer, y aborrece la violencia psicológica que pudo haber sido ejercida por Eva sobre Adán. Nos dice el Salmo 11, versículo 5, Jehová al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Dios aborrece la violencia y al que actúa con violencia, de una forma o de otra. Y es que el ser humano practica la violencia, que enfrenta a unos hombres con otros hombres, no solamente al hombre con la mujer, sino a unos hombres con otros hombres. El pecado en general incita a la violencia en todas sus formas. Nos dice Génesis 4:7 que Dios le dijo a Caín: el pecado está a la puerta, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. En Isaías 3:5 se dice que el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Y en Ezequías 22:7 se habla de que el padre y a la madre despreciaron. Al extranjero trataron con violencia en medio de ti. Al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Por tanto, estos tres textos, el de Génesis, el de Isaías y el de Ezequiel, nos hablan de distintas formas de violencia ejercidas por el ser humano contra el ser humano. Estas distintas formas de violencia pues hablan de unos contra otros, de cada cual contra su vecino, del joven contra el anciano, del villano contra el noble, de la violencia contra el padre o la madre, de la violencia contra el extranjero, contra el huérfano y contra la viuda. En cualquier manera son distintas formas de violencia entre personas. Es violencia también sustentar puntos de vista
distintos con intolerancia, como por ejemplo pueden ser puntos de vista económicos, religiosos, políticos, etc. Sustentar un punto de vista con violencia es algo frecuente por el ser humano. En Génesis 4, 2 al 5, se nos habla de que Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Aquí encontramos posiblemente una de las causas de la violencia humana, una de las causas más antiguas, una de las causas económicas de la violencia, el uso de los recursos de la tierra para vivir, el enfrentamiento de los hombres por el uso de los recursos ganaderos o agrícolas que enfrentaron desde antiguo a unos y otros. Abel representa a los pastores y Caín a los labradores. Y no solamente está la violencia económica representada aquí, las diferencias por las labores económicas, sino también las diferencias religiosas. Caín trajo a Dios del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Aquí encontramos como estas formas distintas de adorar a Dios, la de Caín y la de Abel. Caín ofreciendo el fruto de la tierra y Abel ofreciendo una víctima, un animal en sustitución de sí mismo, de su pecado ante Dios. Cómo esta diferencia religiosa de adorar a Dios les enfrentó. Les enfrentó porque Dios miró con agrado a Abel y su ofrenda y con desagrado a Caín y su ofrenda. Por tanto, estas diferencias económicas y religiosas son la base del enfrentamiento entre Caín y Abel. Más tarde a este tipo de violencias se le unirían otras, como por ejemplo la violencia de sentimientos negativos, que culminan en maltrato psicológico o físico. Nos dice Génesis 4, 5 y 8 al 9 que se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Antes de actuar con violencia física, Caín actuó con violencia psicológica contra su hermano. Antes de emprenderla a golpes con él y matarle, actuó con violencia psicológica a través de malos modos, de ponerle un semblante duro, de ponerle lo que diríamos nosotros vulgarmente mala cara, para a través de esto crear un ambiente de discordia con su hermano. Y cuando esta mala cara fue poca cosa para Caín, pasó a la violencia física. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Por tanto, a la violencia psicológica de Caín hacia Abel le sucedió la violencia física.
Por tanto, a la violencia económica y religiosa le sucedió la violencia psicológica y posteriormente la física. Como vemos, es una cadena. La violencia engendra más violencia. Es violencia, por tanto, tener sentimientos negativos o tener actitudes físicas negativas. La violencia se puede manifestar de una forma secreta, escondida, como el odio, como el rencor, o de una forma pública y externa, como puede ser el maltrato físico. En Génesis 4, 23 al 24, dijo Lamet a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamet, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamet en verdad 70 veces 7 lo será. Aquí encontramos un ejemplo de estas violencias de las que hemos hablado, de la violencia psicológica y de la violencia física. Lamet tenía odio hacia un joven que le había herido. Y así, con sus palabras, se lo expresa a sus mujeres. Le expresa a sus mujeres con palabras su ira y rencor. Violencia, dice Proverbios 16, cubrirá la boca de los impíos. La boca, el habla, las palabras pueden expresar mucha violencia. En Mateo 5, 21 al 22, Jesús dijo, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, la violencia se expresa con palabras, con sentimientos, con el lenguaje gestual, se expresa psicológicamente o se expresa físicamente, como también era el propósito de Lamet. Lo fue en el caso de Caín, pero también Lamet. Lamet quería matar, quería ejecutar su deseo interior, su odio, su rabia hacia aquel joven, lo quería matar, quería expresar su violencia físicamente. Un joven mataré por mi herida, dijo Lamet. En definitiva, hemos visto que el hombre ama la violencia y expresa la violencia en distintas maneras. Pero, ¿cómo triunfa Dios sobre la maldad y la violencia humana? Hemos visto antes que Dios castiga a la violencia, que Dios castiga la maldad y la violencia humana. Pero no solamente Dios castiga la violencia, también Dios triunfa sobre la violencia. Frente a la violencia del pecado está la paz de Dios. Paz. La palabra paz, el concepto paz, es antónimo de violencia. La paz es lo opuesto a la violencia.
el pecador obra toda forma de violencia porque carece de paz. Nos dice Romanos 3:12 al 17, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Con su lengua engañan, veneno de áspide hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Esto es una descripción de la violencia humana en sus distintas formas. Y concluye el texto de Pablo diciendo, y no conocieron camino de paz. Por tanto, la conclusión de Pablo en este texto es que la violencia en todas sus formas en el ser humano es consecuencia de la falta de paz. El pecado es violencia. El pecado es maldad y violencia. El hombre comete violencia porque carece de paz. Pero Dios es paz y camino de paz. Nos dice la palabra en Juan 14:27 que Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. En Efesios 1:2, el apóstol Pablo saluda como lo hacía en la mayor parte de sus epístolas. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este es uno de los saludos más frecuentes del apóstol Pablo a las iglesias. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La paz es Dios y Dios es un Dios de paz. Es un camino de paz. Dios vence a la violencia del pecado mediante la obra de su Hijo Jesucristo. La obra vicaria de Jesucristo en la cruz trae reconciliación y paz entre el hombre y Dios. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por tanto, la paz de Dios nos es dada por la obra vicaria de Jesucristo en la cruz. Por esa obra, Dios nos reconcilia consigo mismo. Por esa obra, Dios nos da la paz. Nos justifica para darnos paz con Él. La obra de Jesucristo trae reconciliación también entre el hombre y su prójimo. Y al traer reconciliación, trae paz. La obra de Jesucristo trae paz entre el hombre y su prójimo. Nos dice Efesios 2:13 al 16 que en Cristo Jesús habéis sido hechos cercanos por su sangre. Él es nuestra paz, que derribó la pared intermedia
de separación, aboliendo las enemistades, y mediante la cruz reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y en Gálatas 3, 27 al 28 se nos dice que en Cristo no hay varón ni mujer. Todos vosotros sois uno en Jesús. Por tanto, el pecado trajo enemistad entre el hombre y el hombre, entre el hombre y la mujer, entre el hombre y Dios. El pecado trajo maldad y violencia. Y la salvación de Dios en Cristo trae reconciliación y paz entre Dios y el hombre, entre el hombre y la mujer, entre el hombre y el hombre. Lo que consiguió el pecado, la enemistad y el antagonismo, la violencia y el dominio, lo ha resuelto la salvación de Dios en Cristo. Cristo amista a los enemistados. Cristo reconcilia al hombre con Dios, al hombre con su mujer, a la mujer con su marido, al hombre con el hombre. Y no solamente la salvación trae paz al corazón del hombre, y entre los corazones de unos y otros, sino que Dios vence a la violencia del pecado, convirtiendo a cada hijo suyo en un pacificador. Un hijo de Dios tiene y vive en paz, tiene paz y vive en paz con Dios y con los hombres. Jesús dijo en Juan 16, 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, para que en mí tengáis paz. Un hijo de Dios tiene paz. Así como hemos visto que la violencia es consecuencia de la ausencia de paz, la salvación trae paz y con ella aleja las consecuencias del pecado, entre ellas la violencia. Un hijo de Dios, por tanto, es un pacificador, es un hacedor de paz. Tiene paz con Dios, tiene paz consigo mismo, tiene paz con su prójimo. Y en esa paz que tiene, es un hacedor de paz. Donde hay discordia y enemistad, el cristiano, el Hijo de Dios, procura poner paz. Mateo 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Eres un hijo de Dios? ¿Te consideras un hijo de Dios? ¿Un hijo o una hija de Dios? ¿Te consideras? Si lo eres, tienes que ser un pacificador, un hacedor de la paz en tu entorno,
donde vives, donde te mueves, debe ser un instrumento de paz. Esto es lo que significa un pacificador. Un hijo de Dios es alguien que procura en todo cuanto hace y en todo cuanto dice, procura contribuir a la paz. Dice Romanos 14:19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Esto es lo que hace un hijo de Dios. Quien no es hijo de Dios, le da igual. Le da igual que haya paz o que haya discordia. Le da igual llevarse bien que llevarse mal. Le da igual. Pero a un hijo de Dios no. Un redimido es alguien en el cual mora la paz de Dios. En su corazón, por la sangre de Cristo, mora la paz de Dios. Y por ella es un pacificador, un hacedor de paz. Un cristiano no puede ser una persona murmuradora que enfrenta a las personas unas con otras. Un cristiano no puede ser una persona rencorosa, rencillosa, que por cualquier cosa se enfrenta con las personas o que enfrenta a otras personas entre sí. Un cristiano no puede ser en ninguna manera nada de eso. Un cristiano es un pacificador, un hacedor de la paz. Así que sigamos, dice Pablo, lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y alguien podrá decir, pero es que tal o cual persona no quiere la paz conmigo. Pero Dios dice claramente en su palabra, Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. A Dios no lo podemos engañar. Nosotros podemos engañar a otras personas. Incluso podemos engañarnos a nosotros mismos. Y podemos decir que aquella discordia que mantenemos con alguien no es culpa nuestra. Podemos decirlo. Y podemos engañar a alguien o a nosotros. Pero Dios conoce nuestros corazones. Y Dios sabe si de verdad hemos hecho, si estamos haciendo todo lo que es posible, todo lo que depende de nosotros para estar en paz con todos los hombres. Dios lo sabe, porque Dios conoce el corazón, porque para Él no hay nada escondido, no hay nada secreto. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de que Dios aborrece la violencia y ama la paz. Y hemos visto que Dios aborrece la violencia y a los violentos. En tiempos de Noé había mucha violencia en la tierra por la maldad de la humanidad. Y fue tanta la maldad y la violencia de la generación de Noé que Dios tuvo
que castigarla. Esta violencia de los días de Noé es semejante a la violencia que habrá antes de la segunda venida de Cristo en el mundo. Por lo cual Dios traerá también juicio en ese día a la tierra. La segunda venida será una venida de juicio para un mundo semejante al de Noé, lleno de maldad y de violencia. Hemos visto que el hombre practica por su pecado y maldad toda forma de violencia. La violencia fuerza y lucha contra la verdad mediante la mentira. La mentira violenta la verdad con astucia y engaño para desacreditarla y para hacer que el hombre abandone la verdad. La violencia enfrenta al hombre y a la mujer física y psicológicamente, y la violencia enfrenta a unos hombres con otros, mediante intolerantes puntos de vista y mediante sentimientos negativos de rencor y de venganza. Y nos hemos preguntado, ¿cómo triunfa Dios sobre la maldad y la violencia humana? Y hemos dicho que frente a la violencia del pecado está la paz de Dios. Dios vence a la violencia del pecado mediante la obra de su Hijo Jesucristo, que reconcilia al hombre con Dios y al hombre con su prójimo. Dios vence a la violencia del pecado, convirtiendo a cada hijo suyo en un pacificador o hacedor de la paz, que se esfuerza y procura poner paz donde hay discordia y enemistad. Ojalá que después de todas estas palabras que hemos dicho, puedas decir, juntamente con el Salmo 119, 134, Señor, líbrame de la violencia de los hombres. Que Dios te ayude. Amén. Del cielo vino el Salvador, el unigénito de Dios, quien nunca conoció maldad, es el Cordero celestial. En mi lugar él padeció, el justo y santo Redentor, quien todo dio por mi perdón, es el Cordero celestial, Cordero de Dios, mi Salvador, en tu perdón descansaré. Preciosa sangre celestial fue derramada por mi bien. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, que nos muestra que la maldad y el pecado es violencia, y cómo desde tiempos antiguos la violencia del pecado se ha manifestado de muchas maneras, enfrentando a los hombres entre sí, a los hombres y a las mujeres, a los hombres con los hombres, a las personas, en definitiva, con las personas.
Hemos visto, Señor, cómo esa violencia se muestra de forma distinta, psicológicamente o físicamente, pero que en cualquier caso tú aborreces la violencia y la castigas. Pero también, Señor, hemos visto cómo tú has provisto un remedio para la violencia en tu Hijo Jesucristo. A través de Él tú nos reconcilias contigo, haciendo la paz, y a través de tu Hijo nos reconcilia a unos con otros, haciendo la paz. Ayúdanos, Señor, a ser instrumentos tuyos de paz. Que seamos, Señor, pacificadores. Que mientras dependa de nosotros, procuremos la paz con todas las personas. Ayúdanos, Señor, te lo suplico. También, Señor, te damos las gracias una vez más por tantos y tantos beneficios que nos estás dando. Por la salud que has dado a Alejandro, por la salud que estás dando a Águeda, a Jeremías, a Cristina, a Carmen Teresa, a Susana, a Dina, por la salud, Señor, que confiamos también estarás dando a ella, la esposa de Tomás. Bendice, Señor, a los que han perdido seres queridos en estos días, a la familia de Otto, a la familia de Ricardo, y, Señor, consuélales. También te seguimos pidiendo, Señor, por Josefina y por su padre, que les ayudes a sobrellevar todas las cosas, y por otros, Señor, que te necesitan por otras causas, Señor, por otros hijos tuyos que tienen problemas de otro tipo, económicos, problemas de relación, problemas materiales de diverso tipo. Sé con cada hijo tuyo, Señor, y provee y suple para cada necesidad. Ayúdanos, Señor, a todos. Y gracias, Padre, porque eres un Dios bueno y misericordioso. Bendito seas. Gloria a tu nombre. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.